Antes de morir, por favor, escuchen. Estas inquietantes palabras del asiriólogo Samuel Noah Kramer sacudieron el mundo de la historia antigua. ¿Qué verdad sobre los sumerios fue tan perturbadora que no se atrevió a revelarla en vida? ¿Fueron simplemente la primera sociedad civilizada o los primeros en diseñar la creencia misma, fusionando escritura, ritual y arquitectura en un único sistema de control? Descubrirás lo que Kramer quiso decir realmente con su enigmática confesión y cómo eso cambia todo lo que creíamos saber sobre la civilización. A partir de sus notas inéditas, revelaremos las 5 etapas de su descubrimiento oculto. Durante décadas, Samuel Noah Kramer había leído miles de tablillas sumerias, listas de entrega de granos, himnos de templos, decretos reales y mitos de creación. Cada línea parecía encajar perfectamente en su categoría hasta que comenzó a notar algo que se negaba a hacerlo. Ciertas frases aparecían donde no tenían razón de estar. Una línea ceremonial destinada a un ritual de templo reaparecía en un registro de almacén. Una frase de un himno a un dios surgía en una lista de raciones de trabajadores. Eran fragmentos que se negaban a callar, ecos que lo seguían de una traducción a otra. Al principio, Kramer los desestimó como coincidencias o hábitos de los escribas, pero a medida que las repeticiones crecían, también lo hacía su inquietud. No eran simples errores del cálamo. Los mismos patrones, números, símbolos y fórmulas aparecían en textos de géneros completamente distintos. Comenzó a llamarlas las frases que no lo dejaban ir. Cruzaban los límites entre lo sagrado y lo práctico, entre el mito y la matemática. Para la mayoría de los estudiosos, esa superposición no significaba nada. Era solo el resultado de un vocabulario compartido. Para Kramer, en cambio, era una pista de algo más profundo. Un diseño oculto dentro del primer sistema de escritura del mundo. Trazó esas frases a través de archivos de distintas ciudades, Ur, Uruk, Nippur, y halló los mismos patrones repetidos. Una frase en particular lo obsesionaba: elevar la montaña pura y unir el cielo y la tierra. Aparecía en himnos templarios que describían ofrendas a los dioses, pero la misma línea se encontraba también en los registros de construcción del zigurat de Ur. ¿Por qué un documento de obra repetiría el lenguaje de un canto sagrado? ¿Por qué el acto de colocar ladrillos se describiría en términos cósmicos? Cuanto más investigaba Kramer, más conexiones aparecían. Las líneas que abrían oraciones también abrían tablillas contables. Las fórmulas de bendición coincidían con las frases usadas para sellar acuerdos comerciales. Los números considerados divinos, 3, 7, 60, aparecían no solo en los mitos, sino también en los registros de suministros y horarios de raciones. Comprendió que los sumerios no usaban la escritura solo para registrar su mundo, sino para alinearlo. Las mismas palabras que invocaban a los dioses también definían el trabajo, el comercio y el gobierno. Este hallazgo lo perturbó, porque significaba que la escritura en Sumer no era neutral. No era solo una herramienta de memoria, sino una estructura de pensamiento. Al incrustar lenguaje sagrado en lo cotidiano, los sumerios borraron la frontera entre adoración y administración. Cada tablilla, ya listara sacrificios o impuestos, reforzaba la misma visión, que el orden divino y el orden humano eran uno solo. Kramer empezó a preguntarse si los sumerios habían diseñado esta superposición de forma intencional. Quizás sus escribas, formados en las escuelas templarias, aprendieron a tejer lenguaje mítico dentro de registros burocráticos a propósito. Si era así, cada documento era más que información. Era devoción disfrazada de rutina. Sospechaba que no era un accidente cultural, sino un sistema consciente. Una civilización enseñándose a pensar mediante repetición y ritmo.
Para cuando escribió sus obras tardías, ya no podía ignorar la evidencia. Aquellas frases que se negaban a soltarlo formaban la columna vertebral de toda una ideología codificada en arcilla. Convirtieron el acto de administrar en un deber sagrado, transformando la escritura en una herramienta práctica y un ejercicio espiritual. Leer una tablilla sumeria era vislumbrar cómo el lenguaje podía mantener unida a una civilización. Sin saberlo, esas frases sueltas pronto lo llevarían más allá de las palabras, hacia un mensaje grabado no en tablillas, sino en las piedras mismas del zigurat. Cuando Kramer dirigió su atención desde las tablillas hacia las ruinas del zigurat de Ur, comenzó a sospechar que los sumerios no solo habían escrito su visión del mundo, sino que la habían construido. Elevándose desde la llanura mesopotámica como una montaña hecha por el hombre, el gran zigurat de Ur se alzaba como templo y símbolo. Sus enormes terrazas ascendían hacia los cielos, culminando en un santuario dedicado al dios lunar, Nana. Cada ladrillo, cada escalón y cada alineación con las estrellas parecían llevar el mismo mensaje que Kramer había descubierto en la arcilla: la fusión del cielo, la tierra y la autoridad. Lo que más lo fascinaba era cómo lo escrito y lo construido se reflejaban mutuamente. En los archivos del templo de Ur halló interminables listas de materiales, cestas de arcilla, medidas de ladrillos y ofrendas de grano. A primera vista eran simples registros administrativos, pero su redacción era inquietante. Líneas de himnos aparecían en los registros de construcción. Los mismos verbos, rituales, purificar, ascender, atar el cielo, se usaban tanto para describir ceremonias religiosas como para detallar el transporte de materiales. Para Kramer no podía ser coincidencia. El lenguaje con que se edificaba el templo era sagrado. Cada acto de construcción era escrito como una continuación de la creación. Llamó al zigurat un texto tridimensional, un monumento que podía leerse tanto como escalarse. Cada terraza representaba un nivel del cosmos, descrito en los mitos sumerios. La inferior simbolizaba el plano terrenal, las intermedias la atmósfera y las estrellas, y la más alta el ámbito divino. Los adoradores que ascendían las escaleras no solo subían físicamente, sino que avanzaban a través de capas de teología. Kramer comprendió que el zigurat no era solo una maravilla arquitectónica, sino la expresión física de los mismos patrones que había hallado ocultos en las tablillas. Los sacerdotes, escribas y obreros que lo construyeron, consciente o inconscientemente, estaban encarnando las palabras grabadas en la arcilla. Cuanto más profundizaba en su estudio, más claras se volvían las correspondencias. En unas tablillas, las ofrendas a Nana estaban listadas en líneas rítmicas y formulaicas que reflejaban la estructura escalonada del zigurat. En otras, el papel del rey se describía como la escalera entre dioses y hombres, la encarnación viva del propio zigurat. Estas frases no eran adornos poéticos, eran planos. El edificio era a la vez símbolo y escritura, donde la arquitectura, la religión y la política hablaban el mismo idioma. La convicción creciente de Kramer era que los sumerios habían logrado algo extraordinario: convertir su arquitectura en una extensión de su sistema de escritura. El zigurat y las tablillas no simplemente coexistían, se completaban mutuamente. Uno hacía visible la creencia, el otro la hacía repetible. Juntos creaban un ciclo en el que cada festival, ofrenda y ley reafirmaba la jerarquía cósmica grabada en el horizonte de la ciudad. Esta revelación transformó la comprensión de Kramer sobre la civilización sumeria. Comenzó a ver el zigurat no como un edificio que albergaba la religión, sino como la religión misma, una doctrina viva y palpitante de piedra. La geometría de la estructura y los archivos que la rodeaban
formaban un solo mensaje: que el orden del mundo era fijo, estratificado y divino. Cada ascenso por sus escaleras reflejaba el deseo humano de elevarse hacia la comprensión, pero también recordaba a cada ciudadano su lugar dentro de ese orden. Para Kramer, esta fue la clave de su teoría en crecimiento. Los sumerios no separaban lo sagrado de lo secular, porque no podían hacerlo. El lenguaje que escribían y los edificios que levantaban lo aseguraban. Su civilización era un texto por el que se podía caminar, una teología que se podía tocar. Pero la revelación más profunda de Kramer llegó cuando observó a los escribas mismos, los guardianes de este sistema viviente, los escribas que gobernaban a través de las palabras. Mientras Samuel Noah Kramer seguía el rastro de las frases repetidas, desde los muros de los templos hasta las terrazas del zigurat, una verdad se volvió imposible de ignorar. Detrás de cada himno sagrado, cada decreto real y cada registro de ladrillos estaban los escribas. Eran los arquitectos ocultos de la civilización sumeria, los que transformaban el pensamiento en registro y el registro en ley. Mientras los reyes erigían monumentos y los sacerdotes dirigían rituales, los escribas eran los ingenieros silenciosos de la continuidad. Sin ellos, no habría civilización que recordar. En las grandes casas de tablillas de ciudades como Ur y Nippur, los jóvenes escribas se entrenaban durante años bajo estricta supervisión. Copiaban listas léxicas, himnos, contratos y mitos, hasta poder grabar los signos cuneiformes de memoria. Kramer observó que estas escuelas eran únicas en el mundo antiguo. No separaban lo sagrado de lo administrativo. Un estudiante podía pasar una hora practicando las dimensiones de un envío de ladrillos y la siguiente recitando un himno a Inanna. Con el tiempo, estas disciplinas paralelas se fusionaban, produciendo una mentalidad en la que escribir era un acto ritual. Cada trazo del cálamo era a la vez documentación y devoción. El cuneiforme, con sus miles de signos en forma de cuña, no era un sistema fácil de dominar. Muchos símbolos tenían múltiples significados según el contexto o la pronunciación. Un signo para estrella podía también significar Dios, y el símbolo de vida podía equivaler a cuenta. Kramer comprendió que esa flexibilidad otorgaba a los escribas un enorme poder interpretativo. Podían codificar teología dentro de la economía, insertar mito en los registros comerciales o entrelazar el orden divino dentro de los textos administrativos sin cambiar una sola marca. En otras palabras, no solo registraban el poder, lo escribían hasta hacerlo existir. El control del lenguaje hacía a los escribas indispensables tanto para el templo como para el trono. Cada ley, himno y transacción pasaba por sus manos. Para el público, eran servidores de los dioses y del rey. En la práctica, eran el sistema nervioso de la civilización, los que decidían qué palabras perduraban. Kramer quedó impresionado por cómo su formación los ataba al secreto y a la jerarquía. El conocimiento de la escritura era limitado, protegido e incluso heredado dentro de unas pocas familias de élite. La alfabetización era poder, y el poder era piedad. El cálamo de un escriba era tan sagrado como el bastón de un sacerdote. En su investigación, Kramer comparó las fórmulas escriturarias a lo largo de los siglos y halló una continuidad que desafiaba los cambios dinásticos. Incluso cuando los reyes caían y las ciudades ardían, las frases persistían. Las mismas aperturas, los mismos cierres, los mismos números rituales. Para él, esa resistencia revelaba que no eran los gobernantes quienes moldeaban la identidad de la civilización, sino los escribas que mantenían el código. Ellos eran los custodios del orden cósmico, asegurando que cada nuevo reinado hablara el mismo lenguaje divino. Su dominio era silencioso, sostenido no por ejércitos, sino por palabras impresas en arcilla.
Este descubrimiento reformuló por completo la visión de Kramer sobre los sumerios. El zigurat podía encarnar su teología, pero los escribas eran sus intérpretes, los que podían traducir entre dioses y hombres, entre mito y matemática. Cada inscripción, desde los mitos de creación hasta las listas de raciones, llevaba sus huellas invisibles. Ellos decidían qué ideas se preservaban, qué frases se repetían y qué verdades se canonizaban. Para Kramer, eso los convertía en los primeros verdaderos autores de ideología en la historia humana. Sin embargo, quedaba un misterio. ¿Por qué tantos mitos y registros repetían los mismos números, símbolos y frases? El patrón oculto en la arcilla. En la última década de su vida, Samuel Noah Kramer había leído más tablillas sumerias que cualquier otro erudito vivo, pero en lugar de satisfacción sentía una inquietante sensación de incompletitud, una intuición de que el verdadero mensaje seguía enterrado bajo lo evidente. Las palabras eran claras, la gramática estable, y sin embargo algo en la repetición de formas, números y frases parecía demasiado deliberado para ser simple convención. Había un patrón en la arcilla, uno que se extendía a lo largo de siglos, ciudades-estado y reinados. Conectaba los mitos con los registros contables, las oraciones con los impuestos y las jerarquías cósmicas con las humanas. En sus notas, Kramer comenzó a trazar estas secuencias recurrentes como un matemático que mapea constelaciones. Notó que ciertas palabras aparecían juntas en ciclos predecibles: puro, medida, unión, ascenso. Los mismos tríos surgían en himnos templarios, decretos festivos e incluso en ejercicios de escribas. Al principio, parecía lenguaje ritual común, formulaico, simbólico, tal vez poético. Pero al seguir las combinaciones más a fondo, comprendió que formaban un ritmo estructural, una plantilla que regía cómo los sumerios organizaban no solo el lenguaje, sino la realidad misma. Los números resultaban aún más reveladores. En cientos de tablillas, las mismas cifras sagradas, 3, 7, 12, 60, sustentaban todo, desde genealogías míticas hasta registros laborales. Kramer comenzó a verlos no como coincidencia, sino como calibración. Para los sumerios, los números no eran herramientas de cálculo, sino leyes de armonía, modelando el ritmo de la vida cotidiana para reflejar el orden cósmico. Cuando un sacerdote ofrecía 7 ovejas o un constructor registraba 60 ladrillos, no era mera contabilidad, era matemática ritual, un acto de alineación entre la ciudad y el universo. Lo que más impresionó a Kramer fue cómo el mismo patrón sobrevivía a los cambios de poder y geografía. Ya fuera bajo Ur-Namua o Shulgi, en Uruk o en Lagash, la estructura y el lenguaje persistían. Era como si cada escriba, consciente o no, copiara de una plantilla invisible. La burocracia, la religión y la mitología de la civilización estaban sincronizadas por el mismo ADN textual. Este descubrimiento llevó a Kramer a una idea radical: que los sumerios usaron la escritura no solo para registrar su mundo, sino para sostenerlo. El acto de inscribir el orden en la arcilla era lo que hacía real ese orden. Kramer comenzó a llamarlo el código sumerio, para codificar jerarquía, creencia y obediencia en la propia sintaxis de la sociedad. Si era así, los sumerios no solo inventaron la alfabetización, sino la ingeniería ideológica. El patrón en la arcilla no era un mensaje sobre los dioses, sino un mensaje sobre el control. A medida que su salud se deterioraba, Kramer finalmente confesó lo que creía que las tablillas realmente decían: antes de morir, por favor, escuchen. En los últimos años de su vida, Samuel Noah Kramer hablaba menos en conferencias y más en fragmentos, pensamientos a medio formar que oscilaban entre la revelación y la advertencia. Sus estudiantes lo recordaban como un hombre metódico y modesto,
nunca dado al dramatismo. Por eso, cuando empezó a cerrar sus cartas y entrevistas con la frase «Antes de morir, por favor, escuchen», muchos se inquietaron. No era el ruego de un hombre en busca de fama, sino el peso de algo que debía decirse. Tras décadas descifrando las palabras de la primera civilización del mundo, Kramer creía haber encontrado la verdad que los sumerios habían estado escribiendo desde el principio. Una verdad sobre cómo la escritura misma podía moldear la mente humana. Su descubrimiento no fue una tablilla ni una traducción específica, sino una comprensión que había crecido lentamente con los años. Los sumerios, concluyó, fueron los primeros en entender que el lenguaje podía construir mundos, no metafóricamente, sino literalmente. Sus palabras no eran solo descriptivas, eran performativas. Cuando un escriba escribía que un rey había sido elegido por los dioses, ese mismo acto de inscripción lo convertía en verdad dentro del marco sumerio. Escribir era un acto de creación, y quienes lo dominaban moldeaban la realidad. En sus últimos cuadernos, Kramer escribió que toda civilización hereda dos tipos de poder: el visible, los ladrillos, los ejércitos, los templos, y el invisible, las historias, las leyes y los mitos. Los sumerios habían fusionado ambos mediante la escritura. El zigurat encarnaba la jerarquía divina en piedra, mientras que el cuneiforme la preservaba en texto. Juntos formaban un bucle de retroalimentación que enseñaba a generaciones a aceptar el orden como algo natural. El sacerdote leía la tablilla, el trabajador cargaba el ladrillo, y ambos creían estar cumpliendo la voluntad de los dioses. En realidad, estaban ejecutando la lógica codificada por sus escribas siglos atrás. Kramer temía que esta idea fuera malinterpretada como misticismo o conspiración, por lo que rara vez la expresó abiertamente. Sin embargo, en una carta a un colega escribió: «Los sumerios descubrieron que para gobernar la mente basta con gobernar los símbolos», y lo subrayó 2 veces. Para él, esa era su invención más profunda, la comprensión de que el control del lenguaje podía reemplazar al control por la fuerza. Era el cimiento silencioso sobre el que se alzarían todas las sociedades organizadas. La tragedia, pensaba Kramer, era que este poder resultaba invisible precisamente porque funcionaba demasiado bien. Una vez que la escritura se integró en el ritual y el gobierno, nadie la cuestionó. Las palabras de los dioses se convirtieron en la gramática del Estado. Los sumerios no habían creado solo una escritura, sino un sistema, una forma de pensar que resonaría en los códigos legales, las religiones y las burocracias durante milenios. Cuando la gente moderna observa esas tablillas, ve textos antiguos. Kramer veía el plano de la civilización misma. Sus últimos escritos, hallados entre sus papeles inéditos, parecían más reflexiones que investigación. Advertía que la separación entre lo sagrado y lo secular, entre el mito y el registro, era una ilusión surgida mucho después de Sumer. Los primeros escribas, anotó, no registraban la verdad, la fabricaban. Para él, eso no era una condena, sino una revelación. La primera gran tecnología de la humanidad siempre había sido la creencia hecha duradera a través de las palabras. Se maravillaba de cómo las historias podían moldear la realidad, guiando sociedades con la misma fuerza que las leyes o los ejércitos. En su visión, los mitos no eran errores, sino herramientas, marcos que permitían a la humanidad organizarse, recordar e imaginar. Y bajo esa luz, cada tablilla, cada pergamino o inscripción se convertía menos en un registro de lo que fue y más en un plano de lo que podría ser. Al final, la advertencia de Samuel Noah Kramer resuena más fuerte que nunca. Los sumerios enseñaron a la humanidad que quien escribe la historia también define la verdad. Sus tablillas de arcilla no solo registraron una civilización, la crearon. A través de la escritura,
construyeron el primer sistema donde las palabras moldeaban la fe, el poder y el orden. Así que pregúntate, ¿siguen nuestras instituciones usando las palabras del mismo modo? Si esto te abrió los ojos, dale like, suscríbete y acompáñanos en nuestro próximo análisis profundo sobre los antiguos secretos que aún dan forma al mundo moderno.